se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Señor, en esta hora gracias le damos porque sin duda tenemos la confianza de que hasta aquí usted nos ha ayudado. En las diferentes actividades que hemos tenido durante el día, usted nos ha guardado y nos sigue regalando el don de la vida. Ayúdenos, Señor, para que al estudiar su palabra, al abrir su palabra, usted pueda hablar a través de ella y que pueda utilizarme como un instrumento en sus manos. Bendíganos pues y que su Santo Espíritu nos guíe a la comprensión de lo que usted tiene para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta hora los invito a buscar, si tienen sus Sagradas Escrituras, en el libro de Ezequiel. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 al 9. Capítulo 33 de Ezequiel, versículos 1 al 9. Y la sierva del Señor dice que con respecto a este capítulo, dice que una solemne responsabilidad descansa sobre los atalayas. Cuán cuidadosos debieran ser para entender y explicar la palabra de Dios. Por eso en Apocalipsis 1:31, la palabra de Dios dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Hermanos, Dios nos está poniendo una responsabilidad grande sobre la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Dios, cuando hemos conocido el Evangelio, cuando hemos conocido lo que es Jesús en nuestras vidas, hermanos, ahí nos convertimos en atalayas. ¿Y cuál es el deber de un atalaya? El de anunciar, el de advertir de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir. Por eso el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 1 a 9, dice de la siguiente manera. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando traiga yo la espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome un hombre de entre ellos y lo ponga por atalaya. Si cuando él vea venir la espada sobre la tierra, toca la trompeta y avisa al pueblo, entonces cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se aperciba, si la espada llega y lo quita de en medio, su sangre será sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mientras que si se hubiese apercibido, habría librado su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe,
y viniendo la espada quita a alguien de en medio de ellos, este es quitado de en medio por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de tu mano, de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Cuando oigas las palabras de mi boca, los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, oh malvado, de cierto morirás, si tú no hablas para percibir al malvado de su maldad o de su mal camino, el malvado morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú avisas al malvado de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Hermanos, este capítulo de 33 de Ezequiel nos demuestra que el gobierno de Dios es un gobierno de responsabilidad personal. Cada uno debe de responder por sí mismo. Nadie puede obedecer en lugar de su prójimo. Nadie puede justificar el descuido de su deber por causa de un descuido similar de su prójimo. Este capítulo 33 es un bosquejo de la obra que Dios aprueba. Los que ocupan cargos de sagrada responsabilidad, los que han sido honrados por Dios al ser nombrados para estar como atalayas en las murallas de Sión, deben, en todo sentido, ser todo lo que comprende el significado de la palabra atalaya. Siempre deben estar en guardia contra los peligros que amenazan la vida espiritual, la salud y la prosperidad de la heredad de Dios. Sobre nosotros como cristianos, Dios ha colocado una carga de solemne responsabilidad. Dios nos ha manifestado, Dios nos ha dicho a través de su palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Y sigue diciendo, la influencia preservativa que podamos ejercer en el mundo nos ha sido conferida por el Señor. Y yo preguntaría, ¿cuál es la propiedad de la sal? La propiedad de la sal es que conserva, preserva a los alimentos e incluso también les da sabor. Por eso el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, porque nosotros, por los justos, Dios todavía tiene misericordia para este mundo que cada día va más en decaimiento en la maldad. Nosotros debemos ser esa sal que le da sabor a este mundo y debemos de ser esa sal que ayuda, que gracias a esa sal que somos, el mundo aún Dios sigue teniendo todavía misericordia para con este mundo. Dice, la influencia preservativa que podamos ejercer en el mundo nos ha sido conferida por el Señor. Las gracias que recibimos constantemente de Él, a través de la mano y el corazón, deben fluir a los que nos rodean, quienes todavía no se han relacionado con la fuente suprema. Cuando vemos que se deshonra a Dios, no debemos quedar tranquilos, sino hacer y decir todo lo que podamos para que otros comprendan que no se debe pensar en el Dios del cielo como un hombre común, sino como el ser infinito
aquel que es digno de la máxima reverencia del hombre. Presentemos la palabra de Dios en su pureza y elevemos la voz para amonestar contra todo lo que deshonra a nuestro Padre Celestial. Tenemos una gran responsabilidad y como yo siempre lo he dicho, nadie puede hacer el trabajo que usted o yo, que el Señor me ha mandado a hacer a mí. Yo tengo un trabajo especial que hacer, usted tiene su trabajo especial que hacer para el Señor. Yo no puedo realizar el trabajo que usted haga, ni usted puede realizar el trabajo que el Señor me dio a mí. Cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades, nuestros deberes delante de la presencia de Dios. Ahora la pregunta es si estamos cumpliendo con ese llamado, con ese propósito por el cual hemos sido llamados para dar a conocer al mundo del amor de Dios, para dar a conocer al mundo y hacerle saber que el fin de las cosas está cercano. ¿Pero qué dice? Que como atalayas debemos de hacer sonar la trompeta. No sabemos que cuando se suena la trompeta es para llamar, para alguna junta, para alarmar a la gente de algo que está sucediendo. Nosotros somos atalayas y debemos de darle a la trompeta, dice la Sagradas Escrituras, un sonido certero. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos manda a que elevemos la norma, a que hagamos saber al hombre lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si nosotros cumplimos con las expectativas que Dios nos ha dado, o con el llamamiento el cual Dios nos ha dado, que es, por ejemplo, estudiar, dar a conocer a otros de su palabra, dar a conocer al pecador que el tiempo de gracia se está acabando. Gracias a Dios que todavía tenemos a un sumo sacerdote que todavía sigue intercediendo por nosotros, pero no siempre estará ahí. Debemos alertar al mundo que el tiempo del juicio que estamos siendo juzgados y que este juicio pronto terminará. Hermanos, Juan vino con un tema, vino con un mensaje que dar. El mensaje de Juan era arrepentidos. Y el libro de Apocalipsis dice que nosotros debemos de llamar a la gente a hacerles saber de que estamos siendo juzgados. Por lo tanto, hermanos, anunciemos al pueblo, dice, su pecado. Anunciemos que Cristo está pronto a venir. Y como dice la palabra, sea que escuchen o no, cumplamos con nuestro deber. Y si cumplimos con nuestro deber, dice que el Señor cumplirá las promesas que nos ha hecho. Pero hay una obra que debemos hacer y que de ninguna manera debemos descuidar. Con el poder de Cristo la podemos llevar a cabo en forma adecuada. Podemos proseguir siempre hacia adelante y hacia arriba, creciendo constantemente en gracia y en el conocimiento de la verdad. Los hijos de la luz y del día no han de reunir en torno suyo las sombras de la noche, ni la oscuridad que circunda a los obradores de la iniquidad. Al contrario, han de mantenerse fielmente en sus puestos de responsabilidad como portadores de luz, obteniendo luz de Dios para alumbrar a los que están en tinieblas. El Señor quiere que su pueblo mantenga su integridad, no tocando, es decir, no imitando las prácticas del mundo. Los cristianos han de estar en el mundo como nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, según nos dice
1 Pedro 2:9. Esa luz no ha de opacarse, sino que alumbrará con más claridad hasta que el día sea perfecto. Y dice la palabra del Señor, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los portaestandartes de Cristo nunca estarán fuera de servicio. Tienen un adversario que espera y vela para apoderarse del baluarte. Algunos de los que profesan ser guardas de Cristo han convidado al enemigo a sus fortificaciones. Hermano, eso es tremendo. A veces decimos que somos pueblo de Dios. A veces decimos que somos hijos de Dios. Pero a veces, dice aquí la palabra de Dios, invitamos al enemigo a que venga. ¿A dónde? A que venga a nuestras fortificaciones. Eso es tremendo, eso es algo que debiéramos de pensar. Como guardas, como atalayas de Cristo, debemos poner toda nuestra voluntad en las manos de nuestro Señor Jesús. Por eso dice que debemos de tener mucho cuidado, porque Satanás está siempre listo para derribar lo que se haya construido en pro de la palabra de Dios. Por eso dice que los hijos de Dios y los hijos del enemigo no se puede, ¿cómo les diría? La línea de marcación entre uno y lo otro, dice la sierva del Señor, que es una línea tan finita que casi no se puede notar, pero ahí está. A veces nos llegamos a conformar tanto al mundo que no hacemos diferencia entre lo uno y lo otro. Y Dios nos ha mandado a hacer la diferencia en este mundo de pecado. La emocionante verdad, hermanos, ¿cuál es la emocionante verdad que nosotros tenemos que anunciar? Y que a través de los años, muchos que ya descansan en el Señor, tenían esta verdad, murieron creyendo esta bendita verdad. ¿Y cuál era esa bendita verdad que muchos ya descansan en el Señor, pero murieron creyendo en esta bendita verdad? ¿Cuál es? Es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra emocionante verdad, que Jesús viene pronto, y que como viene pronto, debemos estar preparados. No es menos cierta hoy que cuando primero oímos el mensaje. Están en juego en estos los intereses más preciados de la iglesia y del pueblo de Dios, y el destino de un mundo impenitente e impío para este tiempo y la eternidad. Todos vamos encaminados hacia el juicio. El Señor mismo, dice las Sagradas Escrituras en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo se manifestará en el cielo para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos eventos trascendentales están cercanos, pero muchos de los que profesan la verdad están dormidos. Si permanecen en su posición actual de amistad con el mundo, seguramente serán contados con el siervo infiel que dijo en su corazón: mi Señor se tarda en venir.
Solo para los que guardan con esperanza y fe, Cristo aparecerá sin pecado para salvación. Muchos poseen la teoría de la verdad, pero no conocen el poder de la santidad. Lo vuelvo a leer, hermanos. Muchos conocemos la teoría de la verdad, pero no conocemos el poder de la santidad. Es por eso que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos sigue dando la oportunidad para que cada día que el Señor nos concede de vida podamos procurar la santidad de nuestras vidas. Si la palabra de Dios morara en el corazón, controlaría la vida, la fe, la pureza y la conformidad con la voluntad de Dios darían testimonio de su poder santificador. Por eso, hermanos, he ahí la premura del mensaje que debemos de dar. Jesús viene pronto. Estamos siendo juzgados y pronto se terminará la misericordia para este mundo que perece. Y sobre todas las cosas, hermanos, debemos levantar a Jesús como autor y consumador de nuestra fe. Por eso Jesús dijo cuando resucitó, si yo fuere levantado de los muertos, dice, a todos atraeré a mí mismo. Es el momento, hermanos, que levantemos a Jesús, levantemos su justicia, porque solamente a través de su justicia y a través de Él podemos llegar al Padre. Por eso Jesús dijo que no podemos ir al Padre si no es a través de Él. Debemos de exaltar a Jesús sobre todas las cosas, hermanos. Y quiero leerles en el libro Conflicto de los Siglos algo que me llamó mucho la atención. Dice, como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Hermanos, si no hemos tenido oposición, o si no hay oposición, es porque tal vez no estamos predicando la verdad, o tal vez no estamos dándole a la trompeta el sonido certero. Porque siempre que se levanta alguien con la verdad, siempre se va a levantar oposición. Porque todo aquel que obra el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. El profeta Elías fue acusado de turbar a Israel. Jeremías fue acusado como de traidor. Y a Pablo se le fue acusado de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que no son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá
desarrollándose más y más. Y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios, que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. En vista de esto, ¿cuál es el deber del verdadero mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no se produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o a resistir sus exigencias. No, el hecho de que testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se le dio a los reformadores anteriores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad, no para sí solos, sino para que por medio de ellos el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? Pregunta la sierva del Señor. ¿Nos ha dado Dios luz a cada uno de nosotros? Hermanos, tenemos demasiada luz. Y muchas veces hasta como que nos sentimos orgullosos porque decimos que somos el pueblo de la verdad y que somos el pueblo de la profecía, porque tenemos mucha luz. Pero hermanos, si no nos acercamos a la luz, permaneceremos todavía en tinieblas, aunque tengamos la luz. Pero si no hacemos uso de esa luz, seguiremos en tinieblas. Y la luz de Dios no habitará en nuestros corazones. Por eso Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y se nos hace la comparación, dice que no se enciende una luz y se pone abajo de la cama o abajo de alguna cosa para opacarla. Dice al contrario, si se enciende alguna luz y se pone sobre la mesa para que alumbre, dice, a todos los que están en casa. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El Señor nos está llamando a que seamos luz en un mundo que perece en la oscuridad. Cuando seamos luz, cuando lleguemos a ser luz, entonces nos dejaremos notar en este mundo de oscuridad. Antiguamente el Señor declaró a uno que hablaba en su nombre: la casa de Israel empeoró, no querrá escucharte a ti, porque no quieren escucharme a mí. Sin embargo, dijo, les hablarás mis palabras, hora que oigan, hora que dejen de oír. Al siervo de Dios en nuestros días se le dirige la orden: eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. En la medida de sus oportunidades, pesa sobre todo aquel que recibió la verdad la misma solemne y terrible responsabilidad que pesará sobre el profeta
a quien el Señor dijo, Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Por tanto, oirás de mi boca las palabras y les amonestarás de mi parte. Cuando yo digo al inicuo, oh hombre inicuo, ciertamente morirás. Si tú no hablas para amonestar al inicuo de su camino, él siendo inicuo, en su iniquidad morirá, más su sangre, yo la demandaré de tu mano. Hermano, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Es el momento, hermanos, de hacer sonar la trompeta. Es el momento de hacer o de dar a conocer el mensaje de advertencia de que Jesús está pronto a venir a esta tierra. De que las grandes calamidades están por sobrecoger a este mundo. Debemos de darle a la trompeta el sonido certero. Debemos advertir al pueblo, como dice la palabra, sea que escuchen o no, cumplamos con nuestro deber. Dios nos ha escogido para que anunciemos sus verdades. ¿Permaneceremos en silencio? ¿Permaneceremos inactivos sin hacer nada cuando vemos que miles de almas se pierden fuera del conocimiento del Evangelio de Dios? Dice algo terrible, hermanos. Si no hablamos y si alguien perece, esa sangre Dios no la contará a nosotros. Pero dice, si nosotros hablamos y apercibimos y no hacen caso, dice que habremos librado nuestra responsabilidad. El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y oprobios. Predique la verdad. Predique la verdad pura y verá que siempre se levantarán alguien en contra de esa verdad. Por eso, hermanos, Jesús mismo dijo que Él no iba a venir a traer paz. Jesús iba a traer espada, iba a traer, el Evangelio de Jesús iba a traer problemas. Pero también se nos da la promesa de que el Señor Jesús dijo que Él iba a estar con su pueblo hasta el fin del tiempo. Y Él iba a cuidar de los suyos. Así como dice Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios se compromete, no librarnos de problemas, pero se compromete en librarnos en el día de la desolación, en el día de mayor problema en la tierra. Dios protegerá a su pueblo. Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar. Pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Cristo. Ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz, confiados con el apóstol Pablo en que lo momentáneo y lo leve de nuestra tribulación nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Teniendo como antaño Moisés, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas
a los hombres de principios, fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de la reforma para nuestra época. Así dice el Señor: escuchadme los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis con motivo de sus ultrajes, porque como un vestido los consumirá la polilla, y como lana los consumirá el gusano. Mas mi justicia, la justicia de Jesús, durará para siempre, y mi salvación de siglo en siglo. Hermanos, ¿qué diremos a esto que acabamos de leer? Que Dios se compromete, aquel que confía en Él, aquel que está dispuesto a obedecer. Dice que Él se compromete de que su justicia, la justicia de Jesús imputada en nosotros, durará para siempre, de siglo en siglo. Por eso, hermanos, ¿qué podremos decir para con esa gran misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros? De que siempre nos sigue llamando al arrepentimiento. Hoy es un día en que Dios está llamando. ¿Qué le vamos a responder? Y ya para terminar, hermanos, quisiera leerles algo precioso en el camino a Cristo. Dice la palabra del Señor: procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo está empleando para rescatar al perdido y traerlo de nuevo a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. Los grandiosos galardones por el bien hacer, el goce del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el crecimiento de todas nuestras facultades por las edades eternas. No son estos intensivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón. Y por otra parte, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final, se presentan en la palabra de Dios para amonestarnos contra el servicio de Satanás. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía hacer? Pongámonos en perfecta relación con aquel que nos ha amado con estupendo amor. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su imagen y semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y el Hijo. Hermanos, Dios nos sigue llamando. ¿Responderemos a su llamamiento? ¿Cumpliremos con la parte que el Señor nos ha dado como fieles atalayas que Dios nos ha llamado a hacer? Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos responder afirmativamente esa pregunta. Que estemos listos a entregar nuestra vida, todo lo que somos, en las manos del Señor. Y el Señor definitivamente protegerá a su heredad en el día de aflicción. Y que cuando la profecía se cumpla y cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes de los cielos, podamos ser de aquellos que gritemos con gozo: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tenga de nosotros misericordia y que ponga en nosotros la paz
que solamente Él puede dar. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Gracias, Dios eterno, porque nos sigue llamando al arrepentimiento, porque nos sigue llamando con cuerdas de amor hacia usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a no despreciar ese llamamiento que usted nos sigue haciendo. Y, Señor, que podamos cumplir el motivo por el cual usted nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Que usted ponga a nosotros el deseo de trabajar para usted y que podamos ser lumberas que alumbren este mundo oscuro, Señor. Y que al alumbrar este mundo otros puedan venir hacia usted, Señor. Ayúdenos a ser, como dijo mi hermano, no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos y que en todo podamos, busquemos el agradar a usted, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén.